intensa y creo que es porque es corta, ¿no? Mañana es el último día laboral, pero ya estoy trabajando es como que hoy hemos cerrado muchas cosas y hemos estado como que así corriendo. En realidad creo que me voy a resfriar porque varios de estos días he estado con dolor de cabeza y todo ese tema. Pero bueno, en verdad también comparto y recomiendo a Valeria porque veo varios nombres y caras en sus fotitos conocidas desde el inicio hasta ahora y eso es bastante bueno, ¿no? No es sencillo sostener un curso, sabiendo aún más que hay ciertas responsabilidades adicionales, ciertos compromisos, ¿no? Pero bueno, pero este es un compromiso también, ¿no? De estar aquí. Así que nada, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su semanita? Hola Jean-Pierre, hola Janet. ¿Alguien quiere abrir su micro, comentarnos algo? Pues ya tenemos investigación de accidentes, ok, y parte del comité. Perfecto. Em, las clases que aquí me gusta trabajar es básicamente cosas que ustedes puedan traer o ni darle un poco más del sentido de la experiencia, ¿no? Porque todos son temas ustedes que conocen, ¿no? Sacan la ley, la van a leer y ahí está, ¿no? Lo que tienen que hacer. Pero a veces no se tiene el cómo, no se tiene un poco el por qué en algunas sesiones o cómo asociar algunas cosas para linkearlas, ¿no? Entonces, el propósito un poco de estas clases o de la forma en cómo busco dictarlas tiene ese sentido, ¿no? Así que hoy, perdón, en la parte de investigación de accidentes también vamos a hacer algo similar. Seguro ya recibieron la presentación. Hay cosas muy, muy puntuales de cómo abordar ciertas cosas, de cómo trabajar en el accidentes, ciertas habilidades, algunas técnicas de pregunta. Y luego vamos a ver ejemplos de cómo se analizan ciertos accidentes. Hay muchas metodologías, todos tienen su pro y su contra, todos. Algunas generan más contribución, más intervención de ciertas partes, otras están más estructuradas, ¿no? Eh, pero ninguna de ellas son limitantes, ¿no? Yo creo que se complementan entre sí en ciertas formas. Habría que ver en qué caso utilizarlas, en qué caso no. Eso vamos a hacer hoy, ¿no? Ok. Eh, bien, bien, bien. Entonces, ya que estamos, estas últimas sesiones han sido bastante tranquilas. Me gustaría que comenten más, que traigan más temas para poder conversar sobre aquello, ¿no? Ah, bien, Eduardo, arrancamos bien. Ah, ¿qué tanto entra a tallar el IPC en la investigación de accidente? Buen punto. ¿Tienes algún ejemplo ahí, algún caso que te haya ocurrido entre ID? Si te ocurrió un caso, algún ejemplo, de repente por ahí podemos detallar. Ok, bueno. Ya empieza también nos trae otra consulta. Pero bien, a ver, entonces, para responder Eduardo, la pregunta importante ahí sería si es que esa actividad y por tanto esos peligros y riesgos han sido identificados, ¿no? Porque si tú no lo has identificado, no lo has gestionado. Entonces, al no haberlo gestionado, no tienes cómo aplicar controles y por tanto puede ser hasta un tema de inobservancia, ¿no? O un problema en realidad de causa raíz de la gestión de seguridad por la no identificación de esos peligros. Hay cosas que en verdad ustedes sí la van a poder ver y hay cosas que no la van a ver, en serio. Y eso depende un poco de la experiencia en el sector o en el rubro donde estén, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo del rubro de tuberías, de PVC, polietileno, polipropileno, vengo del rubro de empaques flexibles, plásticos, harto fuego ahí, harto eléctrico, estática. Eh, y ahora vengo en construcción, entonces, pero para una industria, entonces yo voy a saber mucho de aquello en la cual estuve más tiempo, ¿no? Y tal vez menos en otra figura. Lo que sí nosotros siempre debemos tener es esa capacidad de identificación de peligros, ¿ok? Y otra herramienta importante es que ustedes, perdónenme un minuto, ustedes deberían también poder asegurar una buena comunicación con los jefes de procesos. Un minuto, por favor.
Disculpe, muchachos, cosa de edificio. Entonces iba esto, ¿no? Entonces ustedes tienen que asegurar una buena capacidad, tener un buen ojo para identificar peligros y riesgos. Ese es uno. Y lo otro es que ustedes tienen que tener poder, ese poder de acercamiento y generar confianza, no solo con los jefes de proceso, ¿no? Sino también con todos los colaboradores, los operarios. Eh, yo tuve un caso hace años, en otra planta, obviamente, no aquí en Perú, pero se generó un accidente muy, muy fuerte, muy grave. Entonces, cuando el equipo de seguridad se reunió, porque nos reunimos todo el equipo de seguridad, básicamente fue un tema de, no lo hemos visto, no sabíamos que era ese tema. Hay muchos jóvenes dentro de la industria a nivel de la experiencia en el sector y dentro también de la organización, y no había cómo ver. Entonces, y es más, dentro también de la matriz, que era Brasil, tampoco lo tenían mapeado de esa forma. Era un tema operacional, un tema de proceso. Entonces, a eso le empezamos a llamar riesgos ocultos, ¿no? Riesgos que en verdad no sabemos, perdón, que estaban y qué podrían generar y todo esto. Entonces, cuando cada uno se llevó ciertas actividades, ciertas tareas, pero en su retorno, porque fue un workshop ahí en La Paz, a nuestro encuentro yo tuve reuniones y implementé un tema de reuniones semanales con de habilidades blandas, o sea, a nivel de líderes de seguridad, ¿no? Sin embargo, dentro de eso yo incluí un espacio para conversar y decirles, les pedía ciertos talleres, ¿no? En esos talleres les decía, ¿saben qué? Vayan a sus áreas y encuentren tres críticos, no más. Y les aseguro que después cuando volvían, ¿no? O a la semana siguiente, y hacían por su tarea, por así decirlo, traían cada cosa, muchachos, en verdad, cada cosa traían que, tal vez el de operaciones lo habrá visto, lo habrá chequeado, pero yo la verdad nunca lo había visto. Algunas cosas lo conversaba con mi gerente y me decía, son cosas que yo no he visto tampoco, algunas, otras sí, pero sí pues puede darse. Entonces ahí me apoyé mucho de... Siempre se tiene que apoyarse a alguien de procesos, de que conozca. Por suerte también tenía un ingeniero de procesos de hartos años dentro del rubro y me explicaba, ¿no? Y me decía, mira, esto sí, puede pasar eso, puede pasar el otro. Yo lo ayudaba, ¿no? Le decía, mira, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo espero, o sea, qué peligro o qué podría pasar. Yo decía, ah, pasa esto, pasa el otro, ya, pero ¿y si le agrego esto? ¿Y si falla lo otro? O sea, yo le agregaba los componentes que podrían conllevar a la rotura de esas barreras, ¿no? Y me dice, sí, pues, ¿no? Ahí me ayudaba mucho a explorar esos temas. Y habían cosas en las cuales o sea, uno siempre tiene que decir, ok, tráeme riesgo, pero dime tú qué harías. O cuál es en realidad la razón por la cual tengas eso, ¿no? Algunas veces decía, bueno, el tablero abierto siempre. Y siempre lo encontrabas abierto, siempre lo reportaba a mi equipo de supervisión, siempre lo corregían, pero siempre parecía abierto. Entonces una vez el jefe de procesos trajo eso y me dijo, lo que pasa es que dentro tenemos un dispositivo y tenemos que utilizarlo siempre. Y por eso lo abrimos, solo que no nos cierra. Entonces hicimos una evaluación completa, verificación en todas las máquinas y extrajimos o sacamos para afuera el display que era necesario. Es algo básico dentro de una figura que se dicen, oye, pero en verdad no es complejo. No era complejo, pero la razón de que les cuente eso, o el motivo de que les traiga esto, es que necesitan hablar. O sea, necesitan ustedes comunicarse con la parte operativa, necesitan preguntarle cuáles son las causas, entender por qué está sucediendo eso, qué es lo que ellos en verdad necesitan, qué es lo que esperan. Y ustedes traen herramientas, ¿no? Herramientas que permitan, perdón, mejorar eso, ¿no? Entonces, esa es una experiencia, ¿no? Perdón, esta gripe que no quiere ser gripe, está complicando. Entonces, Eduardo, ahí para tu pregunta, ¿en qué tanto entra a detallar el IPRC en la investigación de accidentes? Todo, ¿no? Tiene que estar. Es más, una de las acciones que yo siempre pedía a todo el equipo, una vez que hubiera un near miss, o sea, un accidente, un accidente también como tal, tenían que actualizar su IPRC. Entraban, verificaban, todas, ¿no? Todas las plantas. Si no estaba, lo agregaban. Y si estaba, tenían que ver si los controles eran los adecuados. Bueno, en ambos casos habían los controles, ¿no? Y ayudaba mucho.
Ayudaba mucho porque podíamos, como las industrias, los procesos eran iguales, te permitía a ti entender o comprender qué cosa estaba pasando en otro lado y tú lo tomabas como una acción preventiva, ¿no? Ya, pero me dice ampolla. No, es que no tengo nada todavía, solo tengo un poco de dolor de cabeza. Bien, la pregunta de Jean-Pierre dice, profe, ¿cómo está noche? ¿Qué tal? Aquí, cansado. ¿Cuándo nos ayuda con la modificatoria de la ley 30222 y qué tanto ayuda en la empresa o el trabajador? ¿Cuál es esa? Lo que pasa es que la ley ya la tengo tan actualizada que... Sí, buenas noches. Hola, Aide, ¿cómo estás? Cuéntanos. Sí, la ley 29783, la modificatoria es la 30222, aunque solamente son ciertos artículos que se han modificado, no son muchos. Sí, creo que son como seis. Sí, tenía que la modificatoria, pero quería ver dónde están los temas. Mm, los registros, para pymes creo que está. Tercerización. Sí, interesante el tema de tercerización. Dice, sin perjuicio de la responsabilidad que por ley le corresponde al jefe, que son las de cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo para proteger la vida, salud y la integridad de los trabajadores, se insta a los jefes a que contraten personal profesional o empresas que estén familiarizadas para que se encarguen de implementar, gestionar, monitorear y cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Con ello se elimina la pretensión de contratar a médicos como plantilla de organización. Son más que todo clarificaciones, ¿no? Exámenes médicos cada 2 años para actividades que no sean de alto riesgo. Eh, eh, las multas. Sí, no hay mucho tema ahí. Como le decía ayer del tema del comité, ¿no? Hay veces que las normas salen a clarificar, ¿no? A hacer ajustes, porque en verdad no, la original, por así decirlo, ¿no? O la vigente no permite asegurar o cubrir ciertos temas. ¿Ok? Eduardo va a preguntar, es un peligro que no está establecido dentro de la ley per se base, ¿sí? Pues, como la ley per se tiene que actualizarse, si bien es cierto, o sea, dice frecuentemente, o lo que tenemos es máximo un año, perdón, lo que también nos dice es que la ley per se tiene que actualizarse cada vez que hay un cambio en el proceso, cambio de productos, cambios tecnológicos, de distribución dentro del área. Cualquier cambio implica eso, ¿no? Puede ser turnos de trabajo, rotación. No todos tienen 24 horas, ¿no? Algunas que tienen solamente un turno, pero luego amplían a dos. O sea, hay riesgos que considerar ahí. Y también cuando ocurre un evento, también tiene que verificarse. Entonces, el IPRC, por más que sea un base, tiende a actualizarse o debe actualizarse frecuentemente. No lo limiten a que tengo mi IPRC y listo, no. El IPRC siempre va a generar algún tema más, siempre va a actualizarse. Entonces, no sean muy restrictivos en esa parte, ¿no? Tengan ahí bastante apertura para la actualización. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Hoy es la última clase, muchachos. Pregunten todo, por favor. Pregunten todo. Entonces, ya que no hay preguntas, vamos a... Así es un tema bastante amplio. Les pido ahí que participen bastante y que traigan temas. No se limitan a un accidente. Vamos a hablar de near miss, vamos a hablar de casos accidentes, de cómo deberíamos hacer una intervención. Yo, en verdad, solo tenía un punto de vista de cómo hacerlo. Y ahora que han pasado ciertos años, pues veo que en realidad la figura es distinta de gestión, ¿no? Me gusta mucho trabajar, ustedes deben saber cuál es la pirámide, mucho trabajo. Me gusta mucho trabajar con casos accidentes. O sea, si ocurre un near miss, trabajarlo como si fuera un accidente. Paralizar actividades, ir a la zona, verificar, tomar acciones en ese momento, alinear las acciones. Ahora vamos a avanzar en esa parte, ¿no? Eh, ayer no acabamos el tema de comité, así que vamos a acabarlo.
Solo un minuto, por favor. Mm, ok, solo un minuto, por favor. Muy bien, entonces vamos a compartir mi pantalla. Si pueden descansar este fin de semana, descansen. ¿Ok? Tómense un descanso. Les cuento que la otra semana ya empezamos en la obra a trabajar doble turno. Cambia dinámica, cambia recursos asociados. Entonces, ahí, bien. A la playa, dice Jorge. Bien por ti, Jorge. ¿Ah? Yo fui a Cusco hace unas semanas. Estoy por ahí también descansando. Pero una playita no, la verdad no quisiera la playa porque como estamos con el tema del dengue y eso, un poco complicado. Entonces, el tema del dengue también tienen que tratarlo, sí, también tienen que verlo, por si acaso, ¿no? Vean a su médico ocupacional y si no tienen médico o viene de vez en cuando, pues ustedes impulsen eso también. Y no solo, perdón, no solo es el tema, San Bartolo se cura todo. Y no solo es el tema del dengue, sino también Guillain-Barré, puede ser, ¿ok? Eh, entonces tengan eso, ¿no? Otra recomendación, que su personal esté vacunado con el tétano y la hepatitis B. Las, las, las postas de salud les facilitan y pueden ir porque ya se les cubrir una cuota. Entonces pidan a su médico que gestionen esto, ¿no? Tengan personal vacunado. Siempre es bueno, es importante eso. Eduardo dice, si yo me accidento, sufro la mordedura de un can externo de la calle en una de mis actividades no planificadas y el accidente de mordedura me sucede al momento que me piden apoyo en una actividad que está fuera de mis tareas diarias. ¿Qué tanto me perjudica al momento de la invención del accidente? Ah, sí nos comentaste eso, Eduardo, ¿no? En una de mis actividades no planificadas. Bueno, está bien, no pasa no planificada, pero si te pidieron que hicieras algo respecto a, o sea, fue una indicación sobre el trabajo, pues sí, ¿no? Y dentro de la investigación del accidente, lo más probable que se genere es que tal vez no haya controles sobre eso, ¿no? Recuerdan que una asignación de una actividad por comisión también igual debe estar mapeada, ¿no? Son actividades no rutinarias tal vez y con eso ustedes puedan tomar controles respecto a esos temas, ¿no? No te preocupes, Samuel, ¿cómo estás? Si estuviéramos en vivo, el que llega tarde baila, ¿no? Pero bueno, entonces, por ahí mi punto de vista, Eduardo, es súper práctico. Dentro de, y ahora vamos a ver cómo hacemos los análisis, ¿no? Pero una de las primeras preguntas que se hacen si está dentro del mapeo, ¿no? Está dentro del IPRC, y si está dentro del IPRC, es si es que está mapeado o no, ¿no? Entonces, por más que sea una acción diferenciada, ahí la pregunta es necesario que esa persona haga esa actividad, sí o no? Y ahí sale una pregunta, ¿no? Y no decir tal vez no, o tal vez sí. Si es un sí, ok, ¿qué control le vamos a tener para hacerlo de manera segura? Ese es el principal punto para avanzar, ¿ok? Eh, Después de eso, el evento ocurrió, pero como no hay controles, por ahí sea la causa, ¿no? Esa es la causa. Pero hecho que dentro de ese muro hay muchas cosas, ¿no? Muchos temas por analizar, porque posiblemente la parte de operaciones nunca activó a seguridad, o seguridad no lo identificó, no hubo comunicación, entonces son muchas cosas ahí de fondo que tienen que verse, y no siempre son temas muy tan puntuales, ¿no? A veces son temas más organizacionales, o sea, del sistema de trabajo como causa raíz. Bien, otra pregunta adicional. Bien, entonces,
Perdón ahí. Creo que la presentación está correcta. Aquí, acá está. Muy bien, vamos a avanzar entonces con el tema de los representantes, o sea, el tema del comité, y luego ya avanzamos con el tema de los accidentes. Ahora me parece que lo llevamos bien, acabamos. Entonces, representante del empleador, comité de seguridad. El empleador, conforme le establezca su estructura organizacional y jerárquica, designa sus representantes titulares y suplentes ante el comité de seguridad. Entre el personal de dirección de confianza. Por tanto, este personal de dirección de confianza no participa en la elección de los trabajadores, ¿no? Entonces son dos cosas. El empleador dice, ok, tengo mi personal de confianza, de dirección, son 10 personas, de ellos, de esos 10, son aquellos que pues yo voy a elegir 3, de repente 3 3, ¿no? Que me pide que sean 6. 3 principales, 3 suplentes, listo. O 4 4 o 2 2, ¿no? Dependiendo. Y por tanto, esta lista de 10 personas ya no entran a participar ni siquiera en la propuesta, ni siquiera en la votación de la elección de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer si es que organizan elecciones de comité, pedir a recursos humanos ese listado, ¿no? Para sacar de la plantilla, para sacar de todo eso. Tiene sus pros y sus contras, ser cargo de confianza, pero a veces conviene, a veces no. Por parte de los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes del comité de seguridad. Y acá está, ¿no? Con excepción del personal de dirección y confianza. Entonces, ¿cómo hacen ellos? Ya con votaciones y con esa figura, pero sacan a estas personas, ¿no? Número de miembros del comité de seguridad. El comité de seguridad no puede estar integrado por menos de 4 ni más de 12 miembros. A efecto de determinar el número del empleador, comunica por medio masivo, correo, intranet, paneles y otros, su propuesta para el número de miembros y los criterios utilizados para su formulación. Entonces, ¿quién organiza las elecciones del comité? El sindicato, ¿no? El sindicato conforma un comité electoral y listo. Mi sugerencia ahí es que conversen con el sindicato y que ustedes también participen, ¿no? Como parte, si es que tienen una buena relación con el sindicato, como el secretaria, ya que por ellos tienen que hacer los computadores, pueden hacer los comunicados, tienen que reunirse y llevar las actas de reunión y todo eso, ¿no? Entonces, normalmente cuando el empleador emite la comunicación al sindicato para decirles, oye, ¿saben qué? Ya tienen, en tal fecha acaba la vigencia y tienen que hacer su nueva elección, ahí le coloca, ¿no? Asimismo aprovecho en sugerir de que se mantenga o de que si las personas, miembros del comité, sean tal razón, por tal figura, por tal tema, ¿no? Entonces tiene sus puntos que acá lo vamos a revisar, pero en esa comunicación se hace. Entonces el sindicato dice, ah, ok, ya he sido comunicado y listo, ¿no? Con eso avanza. Sin un plazo de 30 naturales, el sindicato mayoritario, los sindicatos minoritarios que representan a la mayoría de los trabajadores o la coalición de trabajadores no formula oposición, se considera aceptada la propuesta. Ahí también se le indica, ¿no? Y por tanto, en los 3 días siguientes, o tienen los 3 días siguientes para comunicar, de repente tienen otra propuesta, o sea, diferente, lo contrario se acepta. Así lo encierran en un solo documento y listo, sale de esa forma. En caso se mantenga oposición, se mantiene lo siguiente. El número de miembros no puede ser menos de 6 en caso de empleadores con más de 100 trabajadores. 101, 6. Agregándose al menos 2 miembros por cada 100 trabajadores hasta un máximo de 12. Yo tenía 200 trabajadores. Entonces me correspondían
212. ¿Cuánto me correspondía? ¿8? ¿6? Con 100 eran 6, ¿no? Y de ahí tenía 100 más, 8, 4, 4. Y en el anterior trabajo había, éramos 1200, éramos bastantes, éramos 1200. Entonces ahí éramos 12, 6, 6, el total. Dice Jean-Pierre, profe, ¿qué pasa si miembros, Pedro, dígame Pedro, ¿qué pasa si miembros importantes coinciden en sus vacaciones? ¿A qué te refieres con miembros importantes? ¿Puedes explicarnos ahí, Jean-Pierre? O si quieres abrir tu micro. Como primeros auxilios. ¿Estamos hablando de comité o estamos hablando de brigadistas? Plan de emergencias. Nada. Lo que les decía, ¿no? Tienen que tener ustedes backup, ¿no? Eh, yo lo que hacía era tener o formar brigadistas multifunciones. Entonces, el brigadista de primeros auxilios también sabía contra incendios, también sabía evacuación. Entonces, si por ahora alguien veía que estaba desequilibrada la figura, pues actualizaba, ¿no? Y ya, así lo manejábamos. Lo otro que también hacíamos es que esta persona, perdón, que es siempre hay un líder en las áreas, en cada proceso. Entonces, ellos eran la brigadista de evacuación y aseguraban a toda su gente. Y implícito era eso, ¿no? Y si él no estaba, siempre dejaban un segundo al mando. Entonces, él aseguraba de esa forma. Así trabajaba. Entonces, elección de los representantes, trabajadores aptos, todos aquellos no calificados como dirección y confianza. Pueden formarse listas para elegir al representante de los trabajadores ante el comité de seguridad. No existe limitación para elegir en forma individual o por lista siempre que se garantice a todas las capacidades posibles. Proceso para la elección. Responsabilidad del proceso de elección a cargo de la Junta Electoral. Tiene que formarse una junta. No es que dice, ay, ay, nosotros hoy vamos a elegir y lo hacen así a la hora. No, tiene que haber una Junta Electoral. ¿Esta puede mantenerse en el tiempo? Sí. Puede ser la misma Junta Electoral que trabaje el tema de hostigamiento. Sí, la Junta Electoral es solo para asegurar el tema de elecciones. Funciona como la OMPE, igualito. Así funciona. La Junta Electoral, órgano que tiene a su cargo todo el proceso de elección, hace la proclamación de los elegidos, dejando constancia que todo el acto es un legajo, en un legajo, perdón, que formará parte del archivo del Comité de Seguridad. Mi sugerencia es que tengan 2 libros de actas. Uno para el comité, para sus actas de reuniones, y otro para la Junta Electoral. Y ahí peguen todas las actas que vayan a tener. No se haga mucho problema por eso. Es súper sencillo. Le ponen su nombre adelante y se acabó. Para ser parte de la Junta Electoral se requiere ser trabajador del empleador, no ser trabajador de dirección y confianza, y tener al menos 18 años. El sindicato más representativo deberá formar una junta electoral para el procedimiento de elecciones de los representantes de los trabajadores. ¿No? Se trabaja con un procedimiento, con unas especificaciones. Los integrantes de la junta electoral están prohibidos de participar como personeros y candidatos ante el comité de seguridad, subcomité o supervisor. ¿No? Me ha pasado que la junta electoral a veces eran elegidos. Decía, bueno, decide, te quedas como junta electoral o renuncias a la junta electoral y te vas como candidato. Entonces tomaba esa decisión, presentaba su carta de renuncia si quería, y así avanzaba esa parte, sin mucho tema. Ok. Déjame traer un vasito con agua, por favor, la verdad que sí.
Se secando la garganta, pero vamos a avanzar un poquito más. Y me voy. Proceso para la elección, ¿no? El proceso electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria, lo que hemos conversado, en concordancia con lo señalado en el artículo 9. Ahí está, aprobado bajo tal decreto supremo. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilie el mayor número de trabajadores de la empresa. Excepcionalmente, corresponde a la o el empleador organizar el proceso electoral en los siguientes casos. A falta de organización sindical. O sea, dice, oye, no hay sindicato, el empleador lo tiene que organizar. En caso de la organización sindical que afilie a la mayoría de trabajadores, no cumpla con convocar las elecciones dentro de los 30 días calendario de recibido el pedido por parte del empleador, o incumple cronograma sin retomarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles. ¿Ok? Recuerden, esto se complementa con lo que vimos ayer, ¿ves? En los cuales salió una normatividad, y les mostré, tienen su presentación, que decía, ojo con esto, que ya estamos clarificando de que si no responden en tantos días, se acabó. O sea, no van a esperar al sindicato. Una vez cumplidos los plazos correspondientes en los casos señalados, el empleador realiza el proceso electoral dentro de los 10 días hábiles siguientes. La elección de los representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad o el Supervisor de Seguridad. Se realiza de forma presencial o no presencial, mediante votación secreta y directa, eso siempre, en la cual no participa el personal de cargo de confianza. Si ustedes leen la norma, mi sugerencia para esto es que tengan un cronograma. Y en la norma mismo ya el detalle te dice, tienen que pasar tantos días para validar, tiene que haber un espacio, perdón, para validar los candidatos, para que den sus renuncias y también para que hagan su campaña, ¿no? Entre la publicación final y la elección tiene que haber ciertos días, que son 15 días hábiles, me parece. Bien, conformación del comité. La o el presidente es elegido por el propio comité o subcomité. Entonces, ustedes dicen, vamos a elegir a los representantes, ¿no? Hoy votan todo, y por mayoría de votos ganó Elia Flores, ganó Janet Millones, Odely Rosario y Heidi Carol, 4, ¿no? Y aparte tienen 4 suplentes. ¿Quiénes son? Ah, es Claudia, es Eduardo, es Jorge, Jean-Pierre y Samuel. 4-4, el trabajador. Titulares y suplentes, listo. Entonces el empleador dice, bueno, yo también acá tengo mis 8. La primera reunión tiene que ser de instalación del comité, ¿ok? Y en esa reunión pues se presentan los que han ganado, es importante que participe el empleador y le diga, bueno, nos felicite, le dé el espacio para que puedan trabajar, que existen recursos, el respaldo, ¿no? Como tal. Él también lo obliga por ley, pero es importante tener eso, ¿no? Y que quede documentado. Es un correo o algo así adicional, ayuda. Entonces ya en esa instalación del comité se juntan los titulares y los titulares dicen, ok, vamos a elegir al presidente y secretario. ¿Cómo lo pueden hacer? Como quieran. Pueden ser propuestos con votos, ¿no? O alguien se quiere nominar y de repente dicen, oye, ok, ¿qué les parece? Sí, no me parece, también quiero ser. Y ahí votan, ¿no? Es una votación siempre. Entonces, en ambos casos es así. Los miembros, quienes son los demás integrantes del comité subcomité, de acuerdo con los artículos 48 y del presente reglamento. O sea, lo que nos dice. Fuera del presidente y secretario, los demás son solamente miembros, ¿ok? Pero todos tienen la misma calidad, ojo, la misma calidad de miembros. Solo que el secretario o secretaria tiene actividades documentarias. Y el presidente tiene un voto dirimente cuando hay empate. Entonces, su voto tiene doble peso. Uh-huh. Ven, acá dice que por sorteo, del caso no hay consenso, y la otra parte asume la secretaría. ¿Sí? O sea, cuando no hay consenso, muchachos, hay estas salidas, ¿no? Pero la idea es que ustedes siempre puedan asegurar, ¿no? A veces la parte del empleador, de los trabajadores, pues, cada uno quiere tirar por su lado o algo, pero véanlo así, de esa forma. Instructor, una pregunta. Hola. Hay
yo he estado en la empresa que trabajo, hay como dos comités de seguridad. Mm, También hay un comité y hay uno, tu comité. bueno. Ahí te ayuda, todo eso. Y ese subcomité, ¿cuántas personas son? Son como 3 personas. Tres y más encima 4 más. Ok, ok, buen dato. El tema de subcomité, la verdad que yo directamente no lo he podido ver, pero es súper claro. La idea es que puedan tener, dependiendo en otros sedes, en otros lugares, un comité que también tenga esa definición. Importante ahí es que ustedes puedan asegurar esa comunicación ideal, ¿no? O que esa comunicación sea efectiva finalmente, ¿no? Eh, bueno, Instructor, trabajamos en la mañana y noche. vale, Hay 2 comités de seguridad. perfecto. Trabajamos en la mañana y en la noche hasta la madrugada. También hay eso, los trabajadores se accidentan, todo eso, y vemos todo eso del comité de seguridad. Y le tomamos fotos ahí Ujú. y sacamos todo. Ok, perfecto. Los comités tienen que, o sea, están en función hacia eso, ciertas características. Puede ser que hayan comisiones, ¿no? Las comisiones también tengan, o la idea es que, como no se olviden que el comité es el máximo órgano de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización. Y por tanto tienen que ver los mecanismos para asegurar esto, ¿no? Hay organizaciones que son muy fuertes en esto y otras que pues aún tienen oportunidades, pero la idea es esto. Bien. Gracias, gracias ahí. Aparece con otro nombre, pero yo imagino que es tú quien está participando en las clases. Pero bueno, esta imagen que ven aquí es súper importante. En función a esto, tienen que armar su cronograma. Si hay algún cambio, actualizan su cronograma y ya está, ¿no? Siempre en función a esto, ustedes tienen que trabajar su junta, dale Junior, perfecto, su junta electoral, ¿no? Entonces, esta junta electoral o comité electoral también tienen que considerar estos puntos, ¿no? Porque acá se habla de la comunicación, la convocatoria, designación de personeros, selección de los representantes, cómo tiene que ser, ¿no? Designación de los representantes del comité del empleador, comunicación del empleador, fecha de instalación del comité. Pues todo eso lo tienen que listar y poner fechas, ¿no? Y este sería el primer comunicado de la Junta Electoral y lo publican a todos, ¿no? Esa es la idea, que pongan fechas para todo. Muy bien. ¿Qué pasa respecto a las sesiones, ¿no? Tienen que darse siempre el quórum mínimo, que es la mitad más uno de los integrantes. Si son 4, tienen que ser 3. Si son 6, tienen que ser 4. Sí, 4. Si son 8, tienen que ser 5, y así. Siempre aseguren el quórum. Si no hay quórum, no hay. Ahora, esta segunda parte que ven ahí de azul es clave y es una muy buena herramienta que ustedes tienen que conocer. Caso contrario, o sea, que no haya quórum mínimo, dentro de los 8 días subsiguientes, el presidente cita una nueva reunión, la cual se lleva a cabo con el número de asistentes que hubiere, levantándose en cada caso el acta respectiva. Entonces, te dice, llegan hoy a la reunión, mañana 27 de julio, bueno, nos juntamos todos, comité de 8, 4 del empleador, 4 trabajadores, y aparecen 4. Llaman por todo lado a la quinta persona, no, que no puede estar, 4. Entonces dicen, bueno, esperamos 15 minutos, y está. Siendo el día tal, reunión ordinaria, ¿no? En el cual se encuentra que pues nos tenemos por un mínimo, se reprograma conforme busquen el artículo de esto, de la normatividad, conforme al artículo tal, de la ley tal, se define reprogramar la reunión para la siguiente fecha, ¿no? En los 8 días subsiguientes para poder tener la reunión conforme. Llega ese día la reunión, vuelven a estar 4 personas, no llegan al quórum y le dan para adelante, no hay ningún problema. Hace un acta, ¿no? Póngale esa acta extraordinaria, una reunión extraordinaria del comité.
Y ahí ponen, ¿no? Habíanse encontrado en tal lugar y habíanse visto a tal punto, a pesar de no llegar al quórum, pero ya habiendo sido el segundo punto conforme al decreto supremo, se da inicio a la reunión. Listo. Así tienen que llevar. ¿Bien? Miguel, cuéntanos. Hola Pedro, buenas noches. San Miguel. Sí, igual buenas noches a todos los participantes. Bueno, recién ingresé hace un momentito y bueno, tenía unas consultas que realizar. Claro que sí. Eh, Resulta que ahorita estamos ejecutando una obra de construcción de diques. Entonces, tenemos un reducido personal. El maestro, sus dos peones, unos dos oficiales, nada más, ¿no? Como 6 personitas Una ahí en la cuadrilla. obra. Claro. Y bueno, todo el otro equipo son contratistas. Bueno, ¿no? Para el dique hay que contratar maquinarias. Obviamente hay un contratista y ahí vienen también todos sus trabajadores, ¿no? Por parte de ellos, ¿no? Entonces, en total hacemos como 15 personas. Y ya, en ese caso, ahora para la formación del comité y todo eso, ¿cuál sería el procedimiento? ¿O ya no es necesario, no? Simplemente trabajamos así, o ¿cuál sería la recomendación ahí, Pedro? Pregunta, ¿en planilla solamente están ustedes o hay más personal? O solamente nosotros, no, no hay otros personales, ¿no? Ok, Claro, hay bastante los demás, ¿no? Los del equipo de maquinarias, ellos sí están, bueno, pero su empleador es otro, pues, ¿no? ya, ok. Entonces, lo que le dice la ley, Miguel, es que si son más de 20, comité. Si son menos de 20, supervisor. No somos 6, supervisor. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todo el mismo proceso de elecciones. Cuando tú eliges un supervisor, antes eso era medio gris, pero hubo una normativa y también haciendo consultas a unos amigos de UNAFIL, me dijeron, bueno, eso ya cambió, tienes que hacer el mismo procedimiento para el comité, que se utilice en el comité para elegir a tu supervisor de seguridad. Entonces, todo lo mismo que hemos hablado, de tienes que esperar tales días, tienes que hacer la comunicación, tienes que postularse, tienes que nominarse, se tiene que hacer. Esa es lo que te puedo decir, Miguel. Y hay que hacerlo. O sea, no hay mucho tema ahí. No hay mucho tema. Entonces, también ahí guarden, ¿no? Ah, se votaron, acá están los votos, se guardan, las actas de instalación y todo eso. Tienen que haber. Pero no sé si esa fue tu pregunta, Miguel. No sé si te ayudé o te compliqué. Sí, está bien, Pedro, Y otro asunto más, el tema Sí. del, por ejemplo, del hiper, todo eso, se va también a aplicar a los contratistas, en este caso al de maquinarias. Ok. Entonces, también, segundo punto ahí. La organización, perdón, la ley nos dice que toda organización en el país tiene que cumplir con la ley. Hay MIPES, ¿no? Que hay pequeñas empresas y todo eso, así que aplica ciertas cosas o no, pero cada IPRC o cada gestión documentaria o cada sistema de gestión es propia de cada organización. Cuidado ustedes, muchachos, de asumir cosas de contratas, ¿ok? No, ustedes lo que tienen que decirle es, si ustedes contratan a ustedes, oye, ustedes son mis subcontratas, tienen que asegurar esto y ustedes les tienen que exigir ciertas cosas para evidenciar ese cumplimiento. Ojo con eso, porque si ustedes están asumiendo cosas, lo que está pasando ahí es que ustedes están generando un vínculo laboral con ellos. Cuidado con esa parte. ¿Bien? No sé, Miguel, si también te respondí nuevamente o... Bueno, sí, está bien, gracias Pedro, ya, creo que proseguimos con la exposición. Dale, gracias, Miguel. Bueno, entonces eso, son buenas preguntas, son ese tipo de preguntas que a veces uno dice, ¿será así o no será así? Entonces hay que hacerlas con toda confianza. Ya le dejé mis datos la vez anterior, pero igual se los vuelvo a dejar acá, por si alguien tiene alguna duda, yo no me hago problemas con eso. Eh, por ahí de repente si no le responden hace rato o algo, pero ahí lo vamos conversando. Ok. Bien, usted de acuerdo, o sea, ¿qué pasa cuando toman decisiones?
Los acuerdos se adoptan por consenso y no por el sistema de votación. ¿Ok? En caso de no alcanzar... ¿Y qué es consenso? ¿No? ¿Quién está de acuerdo? ¿Y todos están de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. ¿Ok? Y de repente ver que aparezcan actas que no estoy de acuerdo. Y a veces hay que hacer eso, depende, ¿no? En caso de no alcanzar consenso, se requiere mayoría simple. ¿Ok? Bueno, ¿están de acuerdo? Listo. Mayoría simple. Nada más. En caso de empate, el presidente tiene voto dirimente, lo que les decía. Vacancia. ¿Por qué vacamos a la gente del Comité de Seguridad? Entonces tenemos, primera causa, vencimiento del plazo establecido, o sea, se acaba su periodo de vigencia. Listo. Inasistencia injustificada cada 3 sesiones consecutivas del Comité de Seguridad. 3 injustificadas consecutivas. Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo. Significa que tienes un tema de salud y que por tanto pues ya no puedes estar, ¿no? Y cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral, ¿no? Ojo, los cargos vacantes son suplidos por el representante alterno correspondiente hasta la conclusión del mandato, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tengo estas cuatro suplentes y se da un titular, el que corresponde sube, ¿no? Eso tienen que dejarlo claro. ¿Quién sería el representante alterno de cada uno? O si es que en el tema de trabajadores hay solo, es un tema como votan, es una escalera, van reemplazando así en cadenita, ¿no? Ahí tienen que definir. Alguna vez me preguntaron también, pero si estoy de vacaciones, un miembro del comité, ¿me reemplazan también por eso? ¿No? No. Si estás de vacaciones no es que te reemplacen por esa votación. Estás de vacaciones simplemente. Entonces no estás, ¿no? Esa es la figura. Quiero ver si acá dice algo más. No. Acá es 3 consecutivas o 4 alternas, ¿no? Sobre licencia del Comité de Seguridad de los miembros, ¿no? Los miembros trabajadores del Comité de Seguridad gozan de licencia con goce de haber por 30 días naturales por año calendario para realizar sus funciones. Ojo, eso no significa, tengo 30 días, ya, pues, tengo licencia, no. Eso significa que dentro de la gestión de seguridad ellos tienen espacio para recibir capacitaciones, para asistir a algún evento dentro de la organización que son campañas, para participar en la reunión del comité, para hacer sus inspecciones, para participar nuevamente de reuniones que tengan que ver asociadas a ese tema, ¿no? Eso simboliza 30 días. Esto no es tan blanco ni negro. En algunos casos yo he visto que algunas empresas les pagan cursos y los envían a que se formen. No está mal, pero este no es el sentido de esto. Lo que busca aquí es que exista un espacio autorizado legalmente, por así decirlo, o indicado legalmente, por la cual el trabajador tenga esa opción o esa posibilidad de salir de sus actividades y realizar actividades del comité. Pero el comité, como el comité se evoca a temas específicos de la organización, pues hace sus trabajos de comité dentro de la organización. ¿Sí? En caso de las actividades tengan duración menor a un año, el número de días de licencia será computado en forma proporcional. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley, los días de licencia o separación se consideran efectivamente elaborados para todo efecto legal. La protección contra el despido incausado opera desde que se produzca la convocatoria de elecciones y hasta 6 meses después del ejercicio de su función, como representante ante el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Eh? Es un poco la figura. Antes es un toque complicado, después sí se maneja. Bien, acabamos. Voy a traer un poquito de agua, permítame. El tema accidente yo creo que sí lo vamos a poder manejar en media horita, porque el tema es corto, pero quiero ahí revisar con ustedes qué tips darles en la investigación. Y dejen sus preguntas ahorita, por favor. Dejen sus preguntas. Preparando, no me demoro. Solo un minutico ahí para ir a traer un poco de agüita. Muy bien, solo un minuto. ¿Dónde estoy? Acá estoy.
Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos a darle a esto porque se nos va la hora. Muy bien. Accidentes, entonces. Accidentes. Bien. Creo que todos hemos tenido algún evento que revisar en algún momento. Hemos tenido que participar, ¿no? Y lo importante de esta sesión es que ustedes puedan llevarse algunas ideas claras. Posturas principalmente. ¿A qué me refiero con posturas? En que las cosas tienen que ser bien, bien juiciosas con esto. ¿Okay? Entonces, sin hablar de normas, desde el punto de vista preventivo, es todo suceso normal, ni querido ni deseado, que se presenta en el transcurso de un trabajo de forma inesperada e imprevista. O sea, pasó algo así. Y que interrumpe la norma, la normal continuidad de aquel trabajo. Entonces, una imagen sencilla, alguien se cae. ¿No? Y este video lo hemos visto, no hay un video acá, pero es una imagen. Este video lo he visto y de verdad es súper sencillo, por así decirlo, a nivel de controles y eso. Y a pesar de eso, no está. Y miren que lo que se hizo fue acondicionar unos andamios, ¿no? Para que estén ahí, ¿no? Y para que puedan hacer trabajo y todo eso sin problema. Y a pesar de eso, ocurrió el evento. ¿Sí? Ojo. Recuerden siempre, muchachos, ante un accidente no se buscan culpables, se toman medidas. ¿Sí? ¿Qué es una investigación entonces? Una investigación de un accidente de trabajo, enfermedad profesional o suceso peligroso, casi accidente. Y lo que busca es identificar cómo y por qué un suceso ha ocurrido. ¿Okay? Sea accidente, enfermedad, casi accidente, near miss, en fin. Y también establece las acciones necesarias para prevenir un suceso similar. De ese modo, se logra una mejora en la gestión de seguridad y salud del trabajo. ¿Okay? Entonces, yo siempre tengo un concepto muy claro. Pasa algo y dicen, ya sí, lo vamos a corregir acá, ya está. Ok, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la causa, no? ¿A qué se debió? Y ahí ya empieza, ¿no? La pensadera. Ah, bueno, ya. Definimos las causas y tiene que llegar con acciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer eso o lo otro. No, pero eso es la corrección. ¿Qué vamos a hacer sobre las causas de fondo? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que dar ese concepto, ¿no? Saber qué pasó primero y lo otro, establecer acciones necesarias que prevengan un suceso similar. Son esas dos cosas. Por tanto, ¿qué es una investigación? ¿No? Y algunas preguntas que pueden ayudar es esto, ¿no? ¿Quién resultó herido? ¿La salud fue afectada o estuvo implicado en el suceso que se investiga? O sea, estuvo participando, pudo ver, fue un testigo, ¿no? ¿Dónde ocurrió el accidente? Ah, fue en tal área. No, pero ¿en dónde? Ah, fue en la máquina tal, ya, pero ¿en dónde fue? Ah, en el jalador tal, ¿no? Ok, listo. ¿En qué zona? En la zona de cadenas, o junto al disco, o a la apertura en tal soporte. Sean muy específicos con esto, muchachos, ¿ya? ¿Cuándo ocurrió el accidente? Ah, creo que a las 11. Bueno, eran las 12, ¿no? ¿Hablan con otra persona? Ah, a mí me avisaron a las 10. Entonces, tiene que guardar conformidad el tema de los horarios, muy importante. Si tienen cámaras, utilicen cámaras, ¿ya? Y por eso es importante que ustedes trabajen mucho con sus equipos en que reporten inmediatamente cualquier suceso. Esa es la clave, reportar inmediatamente cualquier suceso. O sea, no puede quedar, ah, luego lo reporto, después no, ahí se pierde todo, es reportar inmediatamente. Listo. ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿No? Eso está. ¿Qué sucedió en el momento del accidente? O sea, ¿cuál fue la circunstancia que conllevó a eso? Ah, estaba trasladando tal equipo. Ah, estaba moviendo tal tecle. Ah, estaba avisando tal carga. Estaba cambiando luminaria con el man live. ¿No? ¿Qué hacían en ese momento? Y luego, ¿cómo ocurrió? ¿Y cómo ocurrió fue ese mecanismo de lesión, ¿no?
Al estar cambiando la luminaria, al retirar, al querer retirar el foco, la vulva, se suelta y cae sobre la persona, ¿no? O al estar caminando, al llevar materiales, se resbala, o bueno, se tropieza con un material en el suelo, cayendo sobre el piso. O al cambiar cuchillas, sostiene sus manos con la cuchilla, llega el momento de retirarla, se corta. Esa es la descripción que tienen que haber. Sean muy específicos y muy puntuales. Hace años me ha pasado que trabajábamos todo y la causa no estaba definida. Entonces te desvirtúa todo, ¿no? O tal vez la tienes implícita, pero hay que colocarla. ¿Ya? ¿Por qué ocurrió el accidente? ¿No? También, lo que pasa es que el foco estaba dañado, no se había asegurado, no tenía guantes, había material en el piso que no debía estar. Es un poco la razón en que se va construyendo, ¿no? Estos últimos puntos, o el último punto también puede utilizarse o hablarse como hallazgos, ¿no? Que son cosas que contribuyen a construir la idea de la investigación. Uy, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es una buena investigación, no? Una buena investigación identificará las causas inmediatas y subyacentes del accidente, las causas básicas y la prevención y la medida de protección necesarias para romper la cadena causal, ¿no? Es una imagen ahí que representa fácilmente que la flor es el accidente, el evento que ha pasado, el tallo representa las causas inmediatas y subyacentes las inmediatas, y la raíz representa las causas básicas, ¿no? ¿A dónde tenemos que llegar? A la raíz del asunto. Ese es el tema, ahí tenemos que ir. Ejemplo, el trabajador resultó herido al entrar a su mano en contacto con la hoja de sierra circular que estaba utilizando. Ok, acá quiero que participen. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? ¿Qué creen que está mal? ¿Qué le preguntarían al trabajador? Aquí abrimos un poco los micros. En primer lugar, preguntaríamos si está capacitado para la acción, para el trabajo. Bien, bien, buen punto, buen punto. Y te dice sí. ¿Qué más preguntamos, Rocío? ¿O alguien más? Sí estoy capacitado. El trabajador no tiene su EPP. Ok, no tiene PPs. Okay. ¿Qué más preguntamos? Podríamos preguntar cuántas horas lleva trabajando. Ok, voy No, recién empecé hace un rato. ¿Qué más preguntamos? Ustedes están investigando ahorita, muchachos. Pregunten. Yo soy la persona afectada. Estoy aquí herido. Permiso de alto riesgo para este trabajo. Trabajo de alto riesgo se refiere a temas en altura, caliente, excavaciones. El tema de máquina no está catalogado como un tema de alto riesgo. Pero sí debe tener de repente un procedimiento de trabajo. Ok, sí lo tengo. ¿Qué más preguntaríamos? Que si el procedimiento de trabajo está indicado, por ejemplo, el uso de PPs y por qué no lo está utilizando. Ok, eso sí no estoy seguro. ¿Qué más preguntarían? Sean más incisivos. Mm, Yo preguntaría, ¿dónde está el permiso, dónde está el procedimiento de trabajo, ¿no? claro. La ley también nos dice que ellos tienen, o que las personas tienen que tener acceso rápido a eso, ¿no? Y en todo caso no está ahí, ok. Y dice Ketis, ¿no? ¿Está capacitado para realizar el trabajo? Digo, sí, estoy capacitado. Ok. ¿Cuándo fue tu última capacitación? Ah, cuando ingresé. ¿Cuándo ingresaste? Bueno, ya son 3 años que tengo en la empresa, ¿no? Ok. Son preguntas que se tienen que ir cerrando ahí.
tienen que ir. Hay cosas que tienen que recabar con ella y cosas que luego tienen que llevar, ¿no? Un ATS, puede ser, Jorge, si es que es una actividad muy puntual por un tercero o así, pero como son actividades rutinarias, normalmente debería tener un y per se. ¿No? ¿Qué más? Hay un tema más ahí importante. Hemos visto que la persona recién ha entrado, que dice que está capacitada, que luego usted tiene que constatar con las evidencias del caso, pero vemos que ha sido hace tiempo, o sea, que se pierden. ¿Qué le falta a esa máquina? ¿Las guardas o? Bingo, la guardas, Pierre. Samuel, ¿quién autorizó el trabajo a realizar? Sí, puede ser, porque dentro de las preguntas, es bueno eso, ¿no? O sea, una pregunta es, ¿estás capacitado? Sí, ¿estás autorizado? Es parte de sus actividades. ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Ah, yo soy mecánico o soy electricista. ¿Y qué haces cortando? Bueno, es que quise ayudar un ratito. Ojo, también puede pasar eso. Me ha pasado. ¿Ok? Cuidado con la proactividad. Sí, Eduardo, aunque yo en verdad el término que es eso confianza, no me gusta usarlo porque detrás de eso hay más factores, ¿no? ¿Qué factores puede haber detrás del exceso de confianza? Ah, es que tiene años de experiencia, bueno, no está concientizado en realidad, que esos son los principales, o tiene tantos años aquí pues, que bueno, que no va a pasar nada, falta concientización, falta capacitación, falta entrenamiento, faltan políticas claras de repente, en fin, hay varias cosas así asociadas, ¿no? ¿Sí? Eh, ok, Samuel, es un buen punto, sí, pero sí o sí, a pesar, sé que el STR se demora en activar, pero sí las empresas, cuando es en planilla, si tienen ahí el de salud, está. Entonces, si es nuevo y no tiene el STR porque ha demorado, algo, no sé, en esas horas de repente, se activa el de salud. Ahora, ustedes deberían asegurar o tener un su flujo de que tenga su STR, porque eso sale rapidísimo. Entonces, tienen que ver cómo alinean esa figura con las partes de ingreso. ¿Ya? Es una sugerencia que les pido hacer. Eh, muy bien. Entonces, si no tiene guarda, había una guarda definida para eso y hay dos caminos, sí o no. Si es un no, ok, entonces son unas condiciones inadecuadas, ¿no? Y si hay un sí, ¿dónde está la guarda? Ah, es que yo vine y está acá, ya pues, no la encontré. Ok, muéstrame checklist de inspección, ¿no? De máquinas. Ah, acá está, y está vacío. ¿Sabías que tenías que dar tu checklist? No, nadie me dijo. Es una primera entrevista, ¿no? Luego tienen que ir y recabar las evidencias, ¿no? Entonces, por eso que cuando ustedes, todo, todo, pero tienen que ser salud y pensión, Eduardo. O sea, el STR es para salud y pensión para todos. No basta solo salud o solo pensiones. Los dos. Elías, sí y no, a veces no hay, a veces sí. O sea, hay que checar bien eso. Eh, pero la idea ahí es que ustedes puedan hacer toda la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿no? Si ven que por ahí las cosas están alineadas, está todo bien, decirle, oye, ¿estás bien? ¿Has tenido alguna situación previa? O preguntar a los jefes, a los compañeros, oye, ¿él cómo está? ¿Está concentrado? No, la verdad que está con problemas familiares, su papá, su familiar directo está, no sé, ayudar. Entonces también es un factor a revisar, ¿ah? También es un factor a ver. ¿Ok? Entonces son algunas preguntas válidas que siempre es bueno hacerse. Este diagrama de causalidad es lo que a mí me parece bien importante que ustedes puedan tener.
¿no? Tener en mente. Si ocurre un accidente, lo que viene detrás son causas inmediatas, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar y volvemos, ¿no? La mano del operador entra en contacto con la mano de la hoja de sierra, ¿no? O sea, para que haya el accidente tiene que haber contacto. Y para que haya contacto, dice, la hoja de sierra no tiene guarda. Y para que no haya guarda, el operador utilizaba la sierra sin el resguardo de protección. Suena redundante, dices, oye, pero eso es obvio, ¿no? Sí, pero no. O sea, tienen que colocarlo porque no siempre va a ser esa cadena tan, tan obvia, por así decirlo. Entonces, en algunos casos, esa formalidad, ese ser muy metódico, sí le va a ayudar bastante. Así que cumplan con esa figura. Ok, entonces, si utilizaba la sierra sin guarda, entonces, ¿por qué no había guarda? Ah, porque no había mantenimiento, o no había mantenimiento, ¿no? Era inadecuado. ¿Y por qué? Porque no había capacitación inadecuada también. Una capacitación correcta, perdón. Además, no había una supervisión efectiva, dicen, ¿no? Y por tanto, la gestión no era la adecuada de seguridad, ¿no? Y la gestión no está comprometida con la seguridad de salud, ¿no? Hace sentido. Eduardo dice, en mi trabajo cada trabajador tiene una autorización respectiva para la manipulación de herramientas eléctricas banales. Perfecto, ¿no? Claro, es ver quién, en función a las competencias, está autorizado para hacer tareas. También puede ser que, por Sí, ejemplo, la guarda se hubiera roto y lo hubieran reportado y nadie hizo tampoco la puesta de nuevo de otra guarda nueva. ok. Porque, ¿Y cuál sería el lineamiento entonces ahí? O sea, ¿qué propondrías tú? claro, la responsabilidad sería también, por ejemplo, que no se dio el checklist, pues, ¿no? Y también no se hizo el trabajo de reposición de la guarda. ¿Ya? Sí, pero hay un tema más ahí, ¿no? No debió trabajar sin guarda, ¿no? Si es que la guarda era básica para el trabajo. Claro, o sea, es Instructor, más, la máquina debió estar puesto una señalización de inoperativa si la guarda no se volvió a reponer. Y así se hubiera evitado el accidente también, ¿no? instructor, Sí. una revisión técnica de la guarda. Eso para no poner en peligro a los trabajadores y todo eso. O un aviso que la guarda está mal uso, todo eso. Eso pienso yo. Bien. Yo entiendo, pero ahí tenemos que ser más firmes en seguridad. Entonces, si la máquina ya en una exposición alta no tiene la guarda, no debe operar. Ahora, ¿cómo evitamos de que lo operen si es que no está, si no tiene la guarda? Tendrá que tener dispositivos de sensores, Una, deberá una quedarse. señalización, una señalización donde diga máquina inoperativa, ¿no? Por falta de guarda. O sea, alguna información. Una hoja SMDS. La hoja de seguridad está asociada a productos químicos, se llama Claro. ALTO. Pero señalización sí, pero eso va a evitar de que la persona utilice la máquina. Mm, Capacitaciones y charlas de concientización. Ok, también, pero ¿será suficiente? Justo viene esa persona que no recibe esa capacitación después de vacaciones. Tienen que trabajar en sistemas duros, muchachos. Significa eso que sería, dale, Rocío. sería que, por ejemplo, para hacer el trabajo, como dices, se haga una previa autorización y junto con un supervisor que identifique primero si el área y la máquina está adecuada para que pueda entrar un trabajador a realizar el trabajo. Sí, hay cosas más duras que eso. Que está bueno eso, pero hay cosas más duras que eso. Que hay que tener dispositivos de bloqueo, se puede bloquear la máquina en los puntos de energía. También se puede colocar sensores, que si la guarda no está, simplemente no funciona la máquina.
Ah, Y eso claro, sí, bloquearlo, ¿no? Poner un candado de bloqueo especial para para que no pueda ser utilizada. sí, esa es la parte del loto, pero la más eficiente es que la guarda tenga un sensor o un dispositivo que condicione la activación o funcionamiento de la máquina. ¿Ok? Entonces tienen que ir más allá en esa parte. Está bueno, pero los puntos que ustedes colocan van a complementar esos trabajos, ¿no? Como una alarma sería entonces, ¿no? No, Algo, funcionamiento. O sea, hay funcionamiento. dispositivos que condicionan el arranque de la máquina a que esté activado un sensor. Y ese sensor está linkeado o debería ser linkeado a la guarda, ¿no? Eso Si ya no sería está, como dice, un punto técnico ya, ¿no? Más elaborado, no un punto como dice de, de escribir un papel, sino de un punto técnico realmente, ya acoplado a la máquina. eso. Esa es toda la parte de seguridad en máquinas. Cuando tengan la oportunidad de ver eso, aprovechenlo. El tema de seguridad en máquinas es un mundo, pero es súper bueno. Es súper bueno. Por ejemplo, una pregunta. Hay algunos lugares, por ejemplo, no cada uno, cada empresa tiene su política de seguridad, ¿no? Hay máquinas, por ejemplo, en algunos sitios yo he visto que incluso para limpieza y todo, no ponen el bloqueo, no son máquinas muy grandes, tal vez, qué sé yo, ¿no? Y de repente también por la antigüedad y todo eso, no tienen como un proceso de bloqueo para bloquear la energía eléctrica y solo lo hacen bajo supervisión. Bien, es Ahí, válido. Es válido, pero lo importante es que eso sea una excepción, ¿no? Que no sea una práctica normal. Pero sí, 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 funciona. Igual hay formas, o sea, todas las máquinas tienen la posibilidad de hacer eso. El día dice, sí, sí, en obra normalmente hay supervisión, ¿no? Yo también estoy acá en obra actualmente y hay una supervisión bien estricta y todo eso. Pero como estamos viendo organizaciones de todo tipo, hay organizaciones muy pequeñitas que no tienen esto, ¿no? Y a eso me refería con que no siempre hay. Ketis nos dicen, si el trabajador se da cuenta que la sierra no tiene guarda, ¿por qué se arriesga a utilizarla? Es una buena pregunta, Ketis. Ahí es importante que ustedes trabajen a identificar cómo es su personal de trabajo, que lo conozcan, que entiendan. Yo, por ejemplo, antes, donde trabajaba, había accidentes cada junio y cada septiembre, o por ahí, y se hacía esto siempre. Nunca supe por qué, pero pasaba esto. Entonces ya sabíamos que meses previos teníamos que empezar a trabajar y ver varias cosas, en fin. Muy bien, vamos avanzando, si no se nos acaba el pito, quedan 10 minutos. Algunas habilidades importantes para entrevistar al trabajador, ¿no? Para los investigadores, perdón, ¿no? Entrevistar, ¿no? Tienen que saber entrevistar, tienen que saber hablar, ¿no? Tienen que ser muy cuestionadores. Comunicación, ser eficaces con esta comunicación, con la interacción. Recuerden que si había un accidente, si es un accidente fuerte, las personas pueden estar afectadas. Cuando están afectadas, tienen que saber ustedes cómo llevar la conversación, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Capacidad técnica, tienen que conocer. Si no conocen, es difícil. Y si ustedes no conocen, lleven a alguien que conozca el tema y que les explique un poco, pues, ¿no? Y ustedes van deduciendo. Deben saber identificar peligros, tener una buena interacción con las personas, tener una capacidad de deducción importante, ¿no? O sea, oye, ¿y esto? No, lo que pasa es que se cayó así. Oye, pero ¿cómo se va a caer así si es que, no sé, pues la tabla estaba así para el otro lado? Varias cosas, o varias veces, estos cuestionamientos, este tema de deducciones, ayudan mucho a decir, oye, ¿verdad? Pues no ha sido así el evento, ha sido diferente. Y entonces dices, no, no, llamemos al trabajador afectado para que nos explique. A veces pasa. Organización, capacidad de registrar y organizar la información correcta obtenida, ¿no? Atención al detalle, la capacidad de garantizar que se hayan seguido todas las líneas de investigación posible, ¿no? O sea, quemar las opciones. Algunas técnicas, encontré por ahí una que me gustó, que se llama PIS, ¿no? Y la idea es planificar y preparar, ¿no? Decir, oye, ya, voy a entrevistar a la persona, en qué horario está, cuántos son, necesito entrevistar a dos personas más, ya, yo puedo entrevistar a dos, tú, ok, una persona más, o sea, se organiza, ¿no? Entrar en contacto y explicar, no, hola, ¿cómo estás? Mira, pasó un evento tal día, o no, no tal día, no, he pasado evento hace unos minutos, no sé si tú has estado cerca, sí, he visto, ok, cuéntame un poco, eso, ¿no? No va a contar, ¿no? Entonces, ahí,
va a empezar a relatarnos, va a contarnos qué es lo que ha pasado y van a decir ustedes las preguntas. Ah, ¿y eso de aquí por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Tal cosa. ¿Porque estaba abierto? ¿Porque no estaba con sus guardas? No sé. Luego en el cierre ustedes tienen que decirle, mira, entonces por lo que tú me has dicho ha pasado esto, ha pasado el otro, es lo que tú, es correcto lo que tú me has dicho, sí es eso, pero faltó esto de acá, o no, esto no es así, o no te olvides que, o sea, eso también el trabajo le va a dar. Y luego ustedes evalúan, ¿no? Van a hacer la evaluación. Van a decir, ok, o sea, se llevan toda esa información y con eso evalúan. Algunas preguntas, miren, ahí les dejo de ejemplo, ¿no? Pueden contarme qué vio, qué estaba haciendo, dónde estaba, explíqueme qué sucedió en el momento del accidente, describa qué es lo que vio, ¿no? Son preguntas abiertas. Preguntas cerradas, cuando usted utiliza la sierra, ¿la protección suele estar en su sitio? Buena pregunta es esa. Porque si te dice, no, la verdad que nunca está. Ya, ok, entonces iban arrancando, ¿no? ¿A qué hora sucedió el accidente? ¿Quién le enseñó a utilizar la sierra? Nadie. ¿Sabe de dónde están las instrucciones del uso de sierra? Eso es lo que les preguntaba a ustedes, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a ver ahora son modelos de investigación, ¿ya? No es complejo. La idea es que ustedes puedan conocerlos para que puedan aplicarlos, ¿no? Entonces acá vamos a empezar desde la derecha, que fue la pérdida, ¿no? Daña a personas, daña a la propiedad. Pereza a la propiedad. Entonces, ¿el accidente cuál fue? Contacto con energía o sustancia. Ese es el incidente. Las causas inmediatas. Acto o condiciones subestándar. ¿Cuáles son las básicas? Factores personales y factores de trabajo, o sea, el fondo, ¿no? Falta de controles, sistemas inadecuados, estándar inadecuado, cumplimiento inadecuado. Son ejemplos, ¿no? Porque hay muchos temas ahí. Análisis de cadena causal, ¿no? Este es el ejemplo que hemos visto hace un ratito, pero acá está descrito. De repente no se ve bien, pero vamos a hablar de la primera parte, ¿no? ¿Cuál fue la lesión? Herida contuso cortante en mano derecha, ¿no? ¿Qué pasó? La palma de la mano, sufrió una herida por la punta del destornillador. Como está destornillando y se hizo un corte con punción, ¿no? Punzo cortante, sí. Causas inmediatas. El uso de destornillador de tamaño inadecuado. O sea, no era el destornillador que se esperaba, entonces se movió seguro, ¿no? Ese es por lo cual pasó. Ojo, este es lo inmediato, es lo que pasó ahorita. Sujeción de tornillos sin usar equipo de protección personal. Ah, mira, no tenía, estaba haciendo esto y acá no tenía el PP. Reutilizar un tornillo gastado. Entonces estaba robado, ¿no? Que se le dice la parte de sujeción. Velocidad excesiva por finalizar trabajo antes de turno, o sea, la premura, ¿no? Todo eso. Condiciones peligrosas. Punto de destornillador gastada. El destornillador también estaba malo. Ranura de inserción en tornillo de material muy blando. Ok, entonces el tornillo era un material no era adecuado, ¿no? Se deformaba. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los factores personales? Selección inadecuada de la herramienta. Se utilizó una herramienta que no era la adecuada. No evalúa la herramienta necesaria. Conocimiento deficiente. Falta de preparación en el uso y selección de herramientas. Factores de trabajo. Normas de trabajo inadecuadas. No existen normas escritas sobre el tipo de herramienta a utilizar. Y dirección deficiente. No se dan instrucciones previas al trabajo, falta de norma de trabajo. Son las cosas de fondo, ¿no? Entonces las causas, lo que nos dicen, oye, esto es lo que ha pasado y lo que tenemos que hacer nosotros es plantear acciones que aborden esas causas básicas, más que las inmediatas, ¿ok? Las inmediatas son para corregir, son para cosas de que, oye, el tornillador no es el correcto, ¿de acuerdo? Es el correcto. Este de acá y sacamos el que no es correcto, punto. Pero las causas básicas ya son cosas de fondo, y es donde ustedes tienen que trabajar con mayores recursos, ¿ok? Y bueno, y las medidas correctivas dicen, ¿no? Formación, instrucción de trabajo, procedimiento de trabajo, norma de dirección,
exigiendo instrucción previa al trabajo. Otra metodología son los 5 por qué. Ocurre el evento, la primera causa y, ok, ¿por qué pasó esto? Ah, y ahí, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay que preguntarlo, ¿eh? Esa sí la metodología. Acá es importante que participen varias personas, varios especialistas, para que les permitan a ustedes abordar de una manera correcta esta figura. Los 5 porqués, y acá vamos a hablar algo, ¿no? Síntoma, dice. Que al descender una pendiente pronunciada, no responde los frenos y choca contra un árbol, resultando gravemente herido. ¿Qué pasó, no? ¿Quién? Conductor repartidor. ¿Dónde? En pendientes pronunciadas de carretera secundaria. ¿Cuándo? Cuando efectúa el reparto diario de productos fabricados en jornada de noche. Por una carretera alternativa, al estar la vía vital colapsada por la lluvia. ¿Cómo? Con la furgoneta auxiliar sobrecargada, al no arrancar el camión de reparto y no querer efectuar dos viajes. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, a derecha tenemos causa, choque con un árbol. ¿Por qué? Porque no responde los frenos. ¿Y por qué? Porque hay una fuerte pendiente. ¿Y por qué? Porque usa una vía alternativa auxiliar. ¿Y por qué? Porque la vía usual estaba colapsada. ¿Y por qué? Porque había lluvia. Otro más, porque se pueden abrir en diferentes brazos, ¿no?, de análisis. Frenos en mal estado, ¿no? Que es el que viene aquí que se abre, ¿no? No se revisa la furgoneta auxiliar, el camión arranca. ¿Causa de qué? Sobrecarga para evitar un segundo viaje. Acá están los 5 por qué. No es no es solo un análisis, sino que se pueden abrir en 2 brazos, en 3, y se va analizando. Porque el choque, acá lo que hay que leer es así, el choque del árbol se debe a que no responde los frenos, pero también porque está en mal estado, ¿no?, y hay sobrecarga. Acá es un toque extraño, pero es así la figura de revisión. Remedio, revisar periódicamente la furgoneta auxiliar, o sea, el mantenimiento. Incluir frenos como aspecto crítico. O sea, oye, siempre tienes que revisar los frenos. No sobrecargar furgoneta. Chequeo previo de camión. Buscar otra ruta alternativa sin pendientes. Acción. Establecer un plan de acción para adoptar las medidas preventivas establecidas y señalar responsable, plan de ejecución y presupuesto. Ahí está. Sencillito, ¿no? Rápido. Este modelo es bastante grande. Y Chicago habla de que consideramos el material, el equipo, la persona y el método. Hay otra metodología que también me gusta, que se llama 6M. Que son esos 4 más 2, ¿no? Método, persona, equipo, material, medio ambiente, y uno más que no me acuerdo, de máquina. Ah, no, este equipo. No me acuerdo del otro. Pero también es buena esa herramienta, lo pueden buscar en internet. Y aquí lo que se tiene que hacer es decir, ok, respecto al accidente, el equipo, ¿qué pasó con el equipo? Ah, los frenos estaban en mal estado, ¿no? La furgoneta no tenía mantenimiento. ¿Y por qué? Porque no hay un plan de mantenimiento, ¿no? Algo así. Acá hay un caso, se caía por el hueco entre las 2 plataformas en zona de cambio de máquina. Cuando hablamos de la persona, ¿no?, que está acá abajo, no conoce bien la operación. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento escrito de cambio. ¿Por qué? Porque es la primera vez que realiza la operación. Esos 2 son los que contribuyen. Luego, no había ningún operario con experiencia, que es la que contribuye esta de acá, que es la primera vez que realiza la operación. ¿Y por qué? Porque no se ha autorizado la incorporación de operadores nuevos. Acá está, no se respetan los periodos de formación, ¿no? Y no se ha autorizado la incorporación de operadores nuevos. Vamos a ver método. Es así. Posible desequilibrio al manipular manualmente la placa de 118 kilogramos. La manipulación manual de la placa
sacarla de la torre y llevarla hasta la zona en la que se dejan los materiales de cambio y colocarla al suelo. Ese método, ¿no? No hay un sistema de manipulación mecánica, o sea, no hay ayuda mecánica. ¿Y por qué? Porque no se ha estudiado posible sistema de manipulación mecánica. ¿Y por qué? Hasta podemos saber porque no hay una identificación de la necesidad o del riesgo. Por ahí podemos abordar, ¿no? Este material, miren, hay bastantes cosas, ¿no? Altura de caída 55 centímetros, no hay barandilla. No hay barandilla. No lo exige la norma. Pisada en vacío o al borde de la plataforma de trabajo. Operación realizada en la proximidad del borde de plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma de trabajo con pequeña bolladura en el borde, existe una pequeña bolladura. La plataforma llega hasta un motor, el motor impide ampliarla en la zona cercana al hueco. Se colocan las piezas que se cambian fuera de la zona de paso en la proximidad lateral de la plataforma. Que hay que dejar material en la zona dado que en las proximidades de la caja son zonas de paso para los operarios que están realizando el cambio. Ahí con esto se van construyendo. Es un poco complejo, sí, es un poco más estructurado, pero la idea es que de estos puntos, estas flechas principales vayan recibiendo información. Y eso aquí, la copla, va soportando la información que se va dejando en ese punto. ¿Okay? Aquí he puesto algunas causas inmediatas que son referenciales, ¿no? Algunos datos inseguros, algunas condiciones peligrosas. Son buenas, ya las he visto. Para que empiecen, son buenas, pero no siempre van a estar todas. Entonces ustedes sí pueden ir construyendo ahí punto por punto, pero por las que veo, está. Y esta acá también es importante. Lo que deberían hacer después ustedes con esos es detallar, ¿no? ¿Qué significa motivación inadecuada? O sea, ¿qué es un liderazgo y supervisión insuficiente? Y describir, ¿no? Ingeniería inadecuada, o sea, está en el diseño o no ingeniería, o sea, por esos temas ahí bien abordados. ¿Okay? Entonces, muchachos, es eso. Se pasó unos minutos el tiempo. Espero en verdad que haya sido de alguna forma productiva estas clases. Espero haber colaborado con su aprendizaje. Les he dejado mi contacto por si precisan algo, una duda, algún cuestionamiento que puedan tener. Total confianza, porfa. Y nada, muchas gracias por su paciencia, por su participación, por estar siempre ahí trayendo las preguntas. Espero haberlos ayudado nuevamente. Y nada, gracias, hasta otra oportunidad. Felices fiestas. Y ahí le doy el pase a Valeria, no sé si está por aquí.